Bienvenidos amigos de Iluminaria Televisión a otro directo que vamos a compartir todos juntos. Es un placer saludarlos y encontrarnos nuevamente en este vivo particular, distinto y especial que vamos a tener hoy aquí en nuestra pantalla porque tenemos nada más y nada menos que la presencia con todos nosotros de Robert Martínez. Es un lujo para nosotros, un placer contar con su presencia hoy y es por eso que decidimos hacer este directo de una manera diferente en la cual ustedes puedan ser los que propongan el tema, vamos a decir, ¿no? Ustedes van a realizar una pregunta sobre el tema que quieran saber y Robert, por supuesto, va a estar dispuesto a responder todas y cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a ver si ya está en nuestra sala, sí, ya está por aquí esperándonos para ingresar, así que todos nosotros vamos a comenzar a preguntarles las inquietudes de ustedes. Recuerden que están invitados a dejar las preguntas donde está el signo de interrogación. Abajo de todo, ese es el box de consultas. Robert, Hola, ¿qué bienvenido, tal? muchas gracias. ¿Me escuchás bien? Sí, te he perdido un segundo ahora justo cuando entraba. Te estaba escuchando bien antes de entrar y ahora te escucho un poco raro. No sé si tú me escuchas bien o no. Sí, te escucho bien, de momentos un poquito pausado, pero vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Ahí se mejoró la imagen, ahí seguro que ya estás. Bienvenido a Luminaria Televisión, Robert, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que compartas un chiquitito de tu sabiduría con todos nosotros, como lo decía, es un lujo que estés aquí, y me gustaría preguntarte primero acerca de Los Ángeles, ya que nosotros hace muy poquito abrimos un canal nuevo que se llama Luminaria Angelical, al cual los invito a todos a que se unan, pero me gustaría saber tu pensamiento justamente sobre Los Ángeles y cómo hacer para conectar con ellos. Bueno, de hecho, la manera de conectar es con mucha naturalidad. O sea, la manera de conectar con cualquier entidad de otro nivel, pero especialmente unas que tienen como misión servir al ser humano y transmitirles mensajes, es hablarles con naturalidad, telepáticamente, mediante todo tipo de diálogos internos y sobre todo ser escrupuloso a la hora de tratar de dirigirse a aquellos que estén especializados con la temática de la que uno está hablando. Es decir, que si voy a ir a un ángel o quiero un tema relacionado con la abundancia, con la riqueza, pues voy a un ángel que esté especializado en esa cuestión. O si quiero ir a una cuestión más filosófica, trascendente, pues conecto con algún otro. Y muchas veces, aunque no sepas interpretar el mensaje que vas a recibir, porque no tienes por qué saber canalizar y decodificar la información que te llega, por lo menos tú envía y luego pide que te llegue la respuesta a través de señales, a través de intuiciones, a través de sincronicidades o a través simplemente de deseos. Es decir, que se te estimule tu campo energético para que sepas resolver la cuestión por ti mismo, que es lo importante. Básicamente no queremos que ninguna entidad nos mastique la comida y nos haga el trabajo. Tenemos que hacerlo nosotros, pero siempre podemos pedir el comodín del ángel para que nos ayude un poco el camino. Muy bien, bueno, muchas gracias Robert por responder mi pregunta y ahora sí vamos con las preguntas de nuestros amigos, que hay muchísimas en el signo de interrogación. Ese es el box, amigos de consultas, así que los que quieran preguntar por allí lo hacen, así podemos ir respondiendo todas las inquietudes, ¿sí? Bueno, vamos con una que ha llegado de las historias. Dice, ¿se puede cambiar el destino? Y nos pregunta cómo. Sí. Entiéndase, el destino es lo que uno escoge desde otro nivel de realidad, desde otro paradigma y por lo tanto desde otro cuerpo. Antes de encarnar en este cuerpo, nosotros existimos en otro nivel de realidad y ahí tenemos cierta capacidad de decisión que gestionamos también con las decisiones de otros seres que van a encarnar con nosotros. Incluso hoy podríamos admitir la presencia de entidades oscuras que manipulan, que crean pactos, que crean distorsiones. Todo eso es perfectamente compatible y todo puede confluir al mismo tiempo. La cuestión es que desde aquí abajo, desde este nivel de realidad, también podemos tomar decisiones. Muchas veces podemos tomar decisiones en un campo limitado de experiencia en el cual nosotros no nos vemos vapuleados ni empujados por nada ni por nadie, hasta que llegamos a determinadas encrucijadas vitales donde sí que realmente nos vemos empujados o impelidos a hacer cosas que a lo mejor no queremos. El crecimiento espiritual es lo que permite que en un momento dado nosotros podamos ir más allá de esas fuerzas que aparentemente tienen la capacidad para doblegarnos. ¿Qué significa entonces el conocimiento o crecimiento espiritual? Ser capaz de conectarte con los cuerpos superiores
que representan lo que tú eres. O sea, tú tienes diferentes capas del ser, diferentes cuerpos, a los que puedes llamar alma y espíritu, por ejemplo, y cuando tú conectas con ellos en vida, entonces puedes modificar las decisiones tentativas que tú tomaste antes de encarnar. Lo que llamas destino es aquello que tú planificaste antes de encarnar. Pero una vez aquí, con el suficiente nivel de conciencia, puedes modificar, alterar esa hoja de ruta, siempre que hayas comprendido y respetado los principios esenciales que te llevaron a tomar esas decisiones y sus aprendizajes. Eso es lo que llamamos libre albedrío, pero el libre albedrío, para ejercerlo, requiere de cierto nivel de consciencia, cierto nivel de conexión espiritual para entender las ideas originales que motivaron el destino que tú te has planificado. Muy bien, bueno, le agradecemos ahí a la persona que nos dejó su pregunta en el box de las historias, también cuando avisamos que ibas a estar aquí presente con nosotros. Vamos con otra, a ver, acá nos dice, ¿se puede ver en la carta natal si alguien tendrá hijos? No, porque eso depende del libre albedrío. En todo caso, se puede valorar el nivel de fertilidad, si le apetece mucho, si le apetece menos. Pero claro, hay muchos factores como los propios biológicos, factores de condicionamiento cultural, a veces factores económicos, el tener o no tener pareja. O sea, hay muchos factores no astrológicos que pueden influir en la decisión o que incluso pueden condicionarla. Incluso mucha gente que no quiere tener hijos y los tiene accidentalmente, otros que quieren tenerlos y no pueden porque no se dan las condiciones que ellos quieren. O sea, no es algo que esté determinado y si no, estaríamos aceptando la versión de que el destino prevalece sobre nuestra voluntad aquí y abajo. Entonces, sí que hay cartas, o hay, mejor dicho, seres humanos que han pactado de una manera bastante fidedigna tener hijos, entonces todo se les pone muy favorable para que los tengan. Pero aún así, incluso por muy favorable que lo tengas, el libre albedrío, el que está aquí abajo, prevalece. En un momento dado puede abortar, puede sacarlo todo a tomar por saco, o sea, siempre se puede ejercer esa libertad y, por lo tanto, lo más lógico y lo más inteligente es que la utilicemos con sabiduría. Muy bien, bueno, le agradecemos ahí a la persona que nos dejó también su pregunta en el box de las historias. Hay muchísimas preguntas, quiero agarrar cualquiera al azar. Acá Juanma dice, según la astrología, ¿qué cambios significantes habrán este año en la humanidad? Bueno, sobre todo lo más importante es un cambio de conciencia de paradigma que no lo va a asumir todo el mundo. Es decir, los astros disponen. Plutón entra en Acuario, significa que ingresa una energía que facilita la comprensión de cuestiones profundas. Normalmente, ahora mismo, cualquier ser humano escogido al azar no tiene clara cuál es su cosmovisión. Si le preguntamos en qué cree, empezará a divagar, pero no te dirá exactamente, mira, creo en Dios o creo que todo es azar. No te dirá que es materialista científico, no te dirá que es agnóstico, no te dirá que es nihilista. O sea, tendrá una cosmovisión inconsciente. Lo que ayuda a Plutón en Acuario, que ingresa en este marzo de 2023, es a darse cuenta de que esa información está allí. Pero pongamos que tú no te das cuenta. Entonces te vas a sentir golpeado por algo intelectual que tú no vas a poder asimilar. O sea, se te van a presentar ciertas informaciones en tu vida que te van a hacer reflexionar y si tú no reflexionas sobre esa información tan contundente, entonces vas a colapsar y te vas a disociar. Pues mucha gente va a enloquecer o va a entrar en patrones de Alzheimer, de demencia o similares por no poder asimilar toda la información que está por ser revelada. Es el cambio más importante. Y lo mismo, habrá que hacer una gestión de toda esa gente que ha quedado tocada mentalmente, tocada biológicamente por cosas que no podemos hablar aquí en Instagram, pero básicamente mucha gente va a estar enferma de una manera o de otra, mental o físico, biológicamente, y habrá que hacer una gestión de todo ello. Saber cómo tratar a personas que cognitivamente están gravemente deterioradas. Entonces, eso es lo que va a traer sobre todo 2023. Gran lucidez para el que esté abierto en conciencia, entonces va a haber como una explosión de conocimiento y de crecimiento, y locura para todo aquel que se cierre. Bien. Bueno, Juanma, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas donde está el signo de interrogación. Vamos a ir de poco, amigos, tengan paciencia, por favor, porque hay muchísimas preguntas. Acá nos dicen, Amarí dice, ¿cómo reconocer a un falso maestro? Sobre todo porque no aplica lo que predica. O sea, básicamente todo lo que tiene que ver, un maestro es aquel que es congruente entre lo que está explicando y lo que está haciendo. Entonces, sus acciones y sus palabras tienen que estar en constante consonancia. Si no hay consonancia entre lo que hace y lo que dice, entonces ese maestro es falso. Y puede ser que tenga enseñanzas que teóricamente y técnicamente sean muy buenas, pero no es un maestro. Con mucho es un divulgador, es un profesor y puede ser que digo, oye, a lo mejor lo que está diciendo está muy bien. Puede ser absolutamente impecable, pero no es un maestro porque en cuanto le cambies un poco la jugada, verás que la persona no es capaz de aplicar ese conocimiento porque no lo tiene integrado.
Entonces, alguien que no es un maestro siempre va a repetir las mismas palabras, los mismos ejemplos y las mismas frases porque no los ha comprendido, no los ha integrado. Cuando alguien ha comprendido realmente un planteamiento, es capaz de explicarlo desde 1000 ángulos distintos porque ha comprendido la esencia. Entonces, el maestro es el que básicamente expresa en su vida, en sus acciones y en sus obras todo aquello que predica. Muy bien. Amarí, gracias a vos también por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Vamos con otra más. Acá nos dicen, ¿por qué los seres de luz galácticos no vienen a fundir a los oscuros? Algunos humanos no damos abasto. Bueno, hay muchos motivos. Primero, porque los seres de luz no pueden entrar fácilmente en nuestro nivel de densidad por su propia energía. Es decir, cuando están en un nivel muy alto, pues no pueden fácilmente descender a los lugares infernales, por ejemplo, el bajo astral, y empezar a reventar a hostias. Tiene que ser que encuentren algunas zonas neutrales en las cuales puede haber ciertas escaramuzas, pero por lo general tenemos que ocuparnos nosotros. Los humanos no damos al abasto. Bueno, tenemos que aprender a hacer alquimia energética para poder vencer a esa oscuridad, vencerla dentro de nosotros, disolverla, trascenderla o incluso, que es lo que creo más apropiado, utilizarla a nuestro favor hasta transformarla. De hecho, la idea no es ni luchar contra la oscuridad, ni disolver la oscuridad, sino transformarla en luz o incluso saber jugar con ella. La oscuridad también es combustible en muchos momentos de vida. Es decir, si tú tienes que hacer o llevar a cabo una tarea extremadamente ingrata, como por ejemplo cualquier tipo de tarea burocrática con la administración del Estado, que siempre es todo un conjunto de trámites horribles y aburridísimos, es mejor que vayas con una vibración baja, porque como estés reflexionando profunda y hondamente sobre lo que estás haciendo, sobre lo injusto que es, te vas a acabar deprimiendo. O sea que es mejor muchas veces utilizar una vibración baja y estar un poquito pues dormido o atontado para hacer según qué tareas. Entonces la oscuridad hay que también saber utilizarla en algunos momentos, especialmente cuando tienes que hacer algo que es ingrato y que aparentemente no tienes demasiada escapatoria. Entonces, ¿por qué nos ayudan? Primero, porque no pueden. Segundo, porque también respetan nuestro libre albedrío. Y tercero, porque no nos hace falta, porque podemos con ellos de sobra. Muy bien, muchas gracias ahí a la persona que nos dejaba su pregunta. Vamos a intentar elegir repartidas porque hay de todo estilo, Robert, en esta tarde. A ver, acá nos dicen, ¿es cierto que cuando se hace Reiki se puede meter entidades del bajo astral? Y si es así, ¿qué recomiendas? Siempre se pueden meter entidades de bajo astral, aunque no hagas Reiki, aunque estés pensando, aunque estés razonando, y de hecho es más cuando estás atontado e inconsciente cuando se meten más entidades. O sea, básicamente cuando tú haces una actividad consciente como es el Reiki, ya creas un muro de protección natural. Eso no significa que sea imposible que entren entidades. De hecho, hay un miedo, para mí, infundado, a que te entren entidades cuando haces ese tipo de técnicas. Digo, no es así. O sea, no tienes más riesgo que con una actividad normal y corriente. O sea, la gente ordinaria, la gente común, es la que está más parasitada. De hecho, están tan parasitados que sus campos energéticos son dificilísimos de trabajar, precisamente porque no hacen nada. Entonces, hacer Reiki o hacer cualquier tipo de sanación, ¿es peligroso? Digo, no lo es. No lo es más que vivir. Entonces dices, bueno, pero cuando abres portales y demás, digo, bueno, hay una transferencia energética siempre que entras en una conexión con otra persona. Pero la base de cualquier actividad sanadora es intercambiar energía y aprender a transmutarla. Darse cuenta de que la energía sucia, la energía densa, es energía al fin y al cabo. Y tiene el mismo valor que la energía limpia. Pues lo mismo, entonces tú la puedes reutilizar, la puedes utilizar, e incluso las entidades oscuras también pueden ser transmutadas y pasadas a la luz. Con lo cual, entidades oscuras, vengan a mí porque os voy a cambiar la luz. Siempre estamos desde esa mentalidad de debilidad, y entiendo que es normal porque hemos sido educados de esta manera, de pensar que si me viene el oscuro, yo me voy a oscurecer. Y digo, ¿por qué no pensamos al revés? Si el oscuro viene a mí, se va a iluminar. ¿Por qué no puedo plantearlo desde ese punto de vista? Que es lo más lógico y lo más sabio. Y cuando una persona está haciendo Reiki con una actitud y una vibración devocional, lo más lógico es que las entidades oscuras que puedan penetrar accidentalmente allí a curiosear, salgan bombardeadas por esa luz y se acaben pasando hacia la luz. O sea que de hecho tenemos las de ganar. Si entramos en una sesión de Reiki y nos vienen entidades oscuras, pues seguramente las pasaremos a nuestro lado, con lo cual, más para nuestro ejército. Muy bien, me encantó esta respuesta. Le agradecemos ahí a la persona que nos dejaba su pregunta en el box de consultas de las historias. A ver, acá nos dice Meli Sánchez, ¿cómo dejar atrás la casa donde vivimos para poder encontrar la casa adecuada? Claro, entiendo. Primero, enfoquémonos
en cómo encontrar una casa adecuada. Lo primero sería más bien cómo crear la casa adecuada, porque más allá de una ubicación, de decir, bueno, la quiero en el campo, la quiero en la playa, la quiero en la montaña, lo importante es qué hago dentro de ese hogar. O sea, ahí entraríamos en todos los conceptos que se conocen sobre el Feng Shui, más aquellos que intuitivamente a uno le nazcan. Un hogar no deja de ser una cúpula cerrada en la cual nosotros vamos a descansar. O sea, ese tiene que ser el concepto. El concepto del hogar siempre es una cúpula en la cual uno desarrolla su energía en un estado de relajación y de indefensión. Esa es la naturaleza del hogar. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer antes de cambiar de hogar es que aquella zona del hogar, en el caso de que vivas en un hogar compartido o lo que sea, cualquier zona que tengas que sea exclusivamente tuya, tunéala y personalízala al máximo. O sea, conviértela en lo más acogedor posible. O sea, compra todo lo que sea para ti acogedor, relajante, decorativo, pero personalízalo a tu manera. Porque entonces estarás creando un modelo en el universo, un modelo de éxito en el universo respecto a lo que tú quieres encontrar. Yo quiero una casa en la playa y no de playa. Bueno, pues me compro una fuente de agua y por lo que sea escucho ese sonido del agua y me pongo un póster del mar al lado, en mi habitación. Y además unos sonidos de olas que los he comprado con el móvil, me pongo cada día en YouTube, sonido de las olas del mar y lo pongo como fondo. Entonces yo voy recreando en una escala básica, en una escala pequeñita, voy creando energéticamente ese lugar que yo quiero crear. Cuando empiezo a crearlo me es mucho más fácil, por fractalidad, encontrar el mismo a gran escala. Así que lo que tengo que hacer es crear a pequeña escala aquello que quiero hacer a gran escala. Entonces, crea tu pequeño, minúsculo lugar acogedor, primero en un altar, luego en una habitación, luego en el resto de la casa, y te será muy fácil encontrar la siguiente y, por supuesto, dejar la que tienes porque has visto otra que es mucho mejor y además ya sabes cómo cultivarla adecuadamente para que te dé sus frutos. Meli, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas, donde está el signo de interrogación. Vamos con otro más. Acá la cuenta que es Monchos, creo, dice que hable sobre el agua, porfis. A ver, que hable sobre el agua del que se bebe, el agua del elemento astrológico. Claro, tendría que contextualizar un poco sobre la pregunta, pero puedo hablar del agua astrológica, que es la que yo controlo. A ver, ¿me escuchas bien? Que no te estoy perdiendo un poco. Vale, perfecto. Sí, Robert, muy bien. A Muy ver, interesante. la base del elemento agua, a ver que te pierdo. Sí, estamos. Vale. No sé si es culpa de mi conexión o simplemente de la de ambos. Bueno, hablemos un poco del agua como elemento astrológico. El elemento agua representa siempre las emociones. Entonces, las emociones, la base de las emociones es que nuestra energía está fría, es decir, que nosotros estamos perfectamente receptivos y sensibilizados y húmeda. O sea, la base del elemento agua en astrología es el frío y la humedad. Cuando nosotros estamos en una posición receptiva, esperando a ver qué siento, y completamente sensible, Robert, ahí estamos nuevamente. ¿Me escuchás? sí, sí, creo Sí. que están diciendo para ti que es fallo mío de mi conexión. Estábamos hablando Vale, del agua. vale. Y se ha cortado completamente. Sí. Pero estamos nuevamente, ¿eh? Vale, perfecto. Pero se ha cortado todo, no se ha escuchado nada de lo que he dicho. No. Vale. Decía, el elemento agua en astrología representa las emociones. Y para conseguir... A ver, ¿dónde se ha cortado? Bueno, Robert, ¿me escuchás? Si querés hacemos así. Robert, ¿me estás viendo bien? Cortamos Sí, acá y volvemos a hacer otra conexión nueva. ¿Te parece? perfecto. Dale. Amigos, volvemos enseguida y bueno, recuerden que pueden ir preguntando, ¿sí? Absolutamente todo lo que quieran en nuestro box de consultas. Cortamos y volvemos nuevamente.
Vamos con la parte número 2 de la entrevista a Robert Martínez. No nos vamos a quedar afuera de preguntarle un montón de cosas que nos están ustedes, amigos, preguntando aquí abajo donde está el signo de interrogación. Están invitados a preguntar por allí todo lo que quieran. Nuevamente tenemos mucho más todavía para hablar, para conocer y para aprender. Tenemos la suerte hoy aquí en Luminaria Televisión de contar con su presencia, así que la vamos a aprovechar y les agradecemos a todos los que se van uniendo y que van preguntando. Robert, nuevamente bienvenida a Luminaria Televisión. Gracias, disculpad, yo en principio estaba mirando la conexión y está bien, he hecho un test de velocidad y sale bien, o sea que es, al entrar aquí no sé qué le pasa que se pone loco. Bueno, puede pasar, no hay ningún inconveniente, esto estamos, digamos, presos de la tecnología. Pero volvemos a la pregunta entonces en la que estábamos, ahí justo cuando nos fuimos, decían muchos que no se llegó a escuchar lo del agua. Decías que lo ibas a hablar o abordar más bien desde el punto de vista de elemento astrológico. Exacto, porque es el tema que conozco. Si me preguntas por el agua física, no te sé decir nada más allá de lo que todo el mundo sabe. A ver, dentro de la astrología, el agua es un elemento que es frío, con lo cual necesita que estemos receptivos y sensitivos. Es frío y húmedo. Entonces, todo lo que llamamos viaje interior es elemento agua. Cuando miramos hacia adentro y escuchamos qué sentimos, estamos yendo al agua. Y estamos dejando no sentir, y de hecho el proceso de canalización tiene mucho que ver con el agua, y es dejarnos sentir dejando que las cosas fluyan, sin intervenir demasiado. Entonces, cuando vemos cómo reaccionamos frente a determinados eventos, estamos jugando con la energía del agua. Y cuando somos capaces de conectar el elemento agua con otros, como por ejemplo con el aire, es cuando empieza la inteligencia emocional, que es aprender a gestionar las emociones, a darles un cauce y un sentido. Si simplemente nos limitamos a sentir, entonces reaccionamos y muchas veces hiperreaccionamos o incluso nos cerramos, porque no queremos sentir porque nos duele, por ejemplo, nos hace daño algo. Entonces, el elemento agua es el termómetro que nos ayuda a captar las emociones, pero no necesariamente a la gestión de las emociones. La gestión requiere de la unión de otros elementos, pero sin una respuesta sensible no hay nada que gestionar. Así que el agua nos sirve para entender exactamente cuál es la temperatura de nuestro sistema emocional. Muy bien, gracias a la persona que nos había dejado su pregunta, que no recuerdo ahora su nombre. Vamos con otra más. Uy, está explotado nuevamente. A ver, acá nos dicen desde Galicia, un beso para todo Galicia, si heredamos el karma de nuestros ancestros, ¿qué podemos hacer, Robert? Entiéndase karma como acciones inacabadas. Entonces podemos o dejarlas, ignorar esas acciones o tomarlas. Yo recomiendo tomarlas, porque si no, no las habría heredado. O sea, si yo he tomado algo, si mi ADN, si mi registro energético toma algo de mis ancestros, será porque estoy perfectamente capacitado para tomarlo y además porque tengo capacidad para hacerlo. Eso no significa llamarle herencia a cualquier cosa. A lo mejor mis padres quieren que yo tenga la herencia familiar, eso no es exactamente, eso no es karma de los ancestros. Una cosa es mi vida y otra cosa es la suya. Pero tal vez yo lleve incorporada alguna energía que los demás me han legado. Por ejemplo, tal vez karma puede ser si tu abuelo quería ser cantante, tú tienes talento como cantante, pero él no pudo serlo y tú sí que puedes serlo. Eso es un karma positivo. O lo mismo, puede haber muchas veces historias grotescas en la familia de que todas las mujeres de la familia se casan con uno y luego ese se muere o al revés, bueno, cosas de este estilo. Tú puedes romper el patrón. Puedes tomar ese patrón, entender lo que hay detrás y romperlo. Normalmente, si eso sucede, es por algo que no supieron deshacer el resto. O sea, un patrón que no supieron cómo disolver porque seguían actuando todas de la misma manera. Entonces, la oportunidad para disolver karma también es una manera de utilizar una energía que está disponible para ti. O sea, entiéndase, el karma es una acción inacabada y por lo tanto es un empuje energético. Cuando uno toma el karma de otros, lo que está haciendo es utilizar su energía. No hay nada más inteligente que poder utilizar la energía de los demás para empujar y espolear la propia nuestra. Además, si tomamos un karma prestado, será porque tiene cierta sintonización con nosotros. Si no, no lo tomaríamos. Uno no toma algo que no tiene absolutamente nada que ver con él. Entonces, mi filosofía de vida es utilizar a nuestro favor aquello que se nos ha dado. Le agradecemos ahí a la persona que nos dejó su pregunta en el box de consultas, Robert, que no puedo ver su nombre. Acá tenemos a Andrés, que dice saludos desde Colombia, quiero saber qué división andamos o qué significa los sueños, nos dice él. No entiendo de todo bien la pregunta, ¿qué división andamos? No sé a qué se refiere o qué significan los sueños. A ver, no sé, es que no entiendo bien la pregunta, simplemente. Bueno, pasamos a otra.
ahí a Andrés y le decimos si puede ser un poquitito más específico. Amigos, los que quieran preguntar, donde está el signo de interrogación, están invitados a hacerlo, ¿sí? Que ese es el box de consultas. Vamos a buscar alguna de las últimas que llegaron. A ver. Acá hay una que dice, ¿qué piensa Robert de los conceptos que se transmiten en el canal de YouTube, de una agencia cósmica? Ahora no sé qué canal es, o sea que no sé cuáles son los contenidos que transmite, por lo tanto no te puedo opinar, ¿no? A lo mejor he visto algún vídeo, pero no recuerdo el nombre de ese canal. Pero vamos, en principio me suele parecer bien cualquiera que canalice mensajes de luz, y entiendo que van por esa línea, solo sintonizar con prácticamente todos los mensajes que dan de la luz. Otra cosa es el enfoque. El enfoque siempre puedo discrepar porque considero que siempre se puede ser un poco más constructivo. Entonces, en eso puedo discrepar, pero si la intención es buena, pues no tengo nada que decir al respecto. Bien. Fanny nos dice, Robert, ¿cómo afecta al trabajar la luz el consumir animales? Bueno, el problema no es tanto el consumir un animal, porque al fin y al cabo los animales, por ejemplo, se consumen entre sí y eso no afecta para nada lo que es su trabajo. El tema es que como conciencia humana, el hecho de permitir o aceptar que un animal haya sido asesinado para que nosotros lo comamos, eso es lo que trae una carga energética. Ni siquiera es el sufrimiento que lleva el cadáver, que también, eso es una pequeña parte, sino más bien la parte ética de nosotros, que dice, bueno, estamos aceptando que otro muera para que nosotros vivamos. Eso también pasa lo mismo con las plantas, que al fin y al cabo cuando comes plantas, pues pasa exactamente lo mismo. Es más con las legumbres u otros frutos inanimados donde no hay ningún tipo de carga. De todas formas, la carga energética, karmática que tiene el consumir animales o plantas no es algo demasiado grande ni que alteren demasiado. Es una cosita más porque todo afecta en este campo, pero no es algo principal. Y de hecho se sabe que Buda era carnívoro, que muchos chamanes también lo son, y han podido alcanzar niveles bastante altos espiritualmente hablando. Seguramente para alcanzar los más sublimes y más perfectos, pues sea a lo mejor no consumir animales ni plantas, solo consumir prana. Pero como parte de la evolución se sabe, primero, que como no existe la muerte, pensar que estamos consumiendo animales muertos también en el fondo es una ilusión. Y lo mismo, a mí personalmente, tampoco me molestaría que alguien consumiera mi cadáver, es decir, que los animales o los microorganismos se lo comieran, no me parecería una falta de respeto. Para mí la falta de respeto es que me asesinen o que me tengan en una granja, pero que finalmente se coman mi cuerpo, no lo veo como algo que te vaya a bajar la vibración. Para mí el problema está en la explotación animal y no tanto en el alimento animal. Fanny, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Vamos con otra más. Nos dicen por acá una de las preguntas de las historias. Hola Robert, ¿quitarán del todo el dinero en efectivo? Muchas gracias por el programa, nos dicen. Lo intentarán, pero no lo conseguirán. Esto forma parte de la agenda. Quieren, evidentemente, para mejorar el nivel de control sobre la población, eliminar el dinero en efectivo, pero no van a poder conseguirlo. Primero porque no vamos a consentirlo. Somos seres creadores y tendremos algo que decir aquí. Entonces, que ellos lo van a intentar, está por descontado, si se les ve venir a kilómetros. La cuestión es que entre todos lo vamos a impedir. ¿Por qué? Porque somos poderosos. Les da igual que un porcentaje de la población vaya a hacer exactamente lo que le dicen. Con que seamos suficiente masa crítica a la que nos oponemos, conseguiremos que lo paren. Igual que han parado otras muchas cosas de las que no podemos hablar, pero que afortunadamente ya forman parte del pasado 2020, 21 y 22. Gracias a quien nos dejó su pregunta allí en el box de consultas de las historias. Vamos nuevamente con otra más. Por favor, paciencia, porque hay muchísimas preguntas y estoy eligiendo al azar y a veces pincho la que tengo más a mano. Acá Mariana dice, ¿cómo ves el sonambulismo con respecto al sueño lúcido? No tengo demasiado estudiado el sonambulismo, pero entended que precisamente el sonambulismo ocurre cuando no hay parálisis del sueño. Como la gente se asusta tanto con la parálisis del sueño, cuando todo se te queda paralizado cuando estás durmiendo, digo, precisamente es para que no seas sonámbulo y para que no te caigas, por ejemplo, por la ventana. Entonces se puede entender el sonambulismo, no lo llamaría trastorno, pero se le parece, es decir, porque no consigues que tu cuerpo entre completamente en el sueño, no está completamente relajado. Y al no estar relajado tienes tu mente en cuarta dimensión, pero tu cuerpo está en tercera. Entonces hay una disociación entre la cuarta y la tercera. Normalmente
para que el cuerpo entre totalmente en cuarta, el cuerpo físico tiene que dar completamente bloqueado y paralizado para que la mente y la atención pasen al cuerpo de cuarta y por lo tanto al sueño lúcido. Pero claro, aquí estamos en un estado intermedio. Tienes el cuerpo todavía en la 3D y la mente en la 4D. Por eso estás soñando despierto de una forma completamente literal que puede ser peligrosa. Porque claro, te puedes caer por la ventana, puedes irte a cocinar y puedes armarla de Dios. Con lo cual, si se produce esa disociación, hay que conseguir otra vez volver a integrar el cuerpo mental con el emocional para que no ocurra eso. Por eso sí, no se llama de trastorno, pero se le parece. Mari, muchas gracias a vos también por sumarte hoy a este directo, por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Vamos con otra más, a ver, alguna al azar. Hay muchísimas, gracias a todos. A ver, acá nos dice Vero, todos hablan de abundancia y manifestación. ¿Cómo hacer para vibrar como merecedor? Nosotros, o sea, todos creamos abundancia, pero no en las cosas que queremos. O sea, es decir, uno, por ejemplo, que tiene abundancia de desgracia, está generando abundancia. La cuestión es que la palabra abundancia por sí sola es insuficiente. Uno puede tener abundancia de problemas, abundancia de patrones que se repiten. La cuestión es que yo quiero crear abundancia en unas cosas muy determinadas. Entonces, ¿cómo la creo? Primero a pequeñas escalas, tengo que repetir. O sea, básicamente, cada acción virtuosa que hacemos tiene una carga energética. Si yo todos los días de mi vida genero una minúscula cuota de placer y la voy multiplicando, la voy amplificando, la voy repitiendo en mi vida, por ejemplo, cada día voy a comer algo y lo saboreo muchísimo, cada día voy a dormir y disfruto durmiendo, cada paseo que doy respiro hondamente, miro los pájaros, miro el sol, disfruto de cada cosa que hago, estoy creando una abundancia de placer. ¿Por qué? Porque a pequeña escala lo estoy consiguiendo. ¿Qué es lo que mi campo energético va a multiplicar? ¿Qué es lo que eso va a replicar? Pues aquello que yo estoy generando dentro de mí. Si yo dentro de mí creo abundancia de cosas buenas, se van a replicar hacia afuera. Claro, cuando una persona se pasa el día quejándose, protestando, está creando toxicidad dentro de sí. Eso es lo que el universo replica mecánicamente. O sea, básicamente el universo va a replicar y amplificar aquello que está dentro de ti. Si dentro de ti hay basura, pues lo que vas a crear en tu vida es basura. ¿Quieres crear riqueza? Empieza a crear riqueza en tu mundo interno. Que tus conversaciones contigo sean ricas en matices, ricas en ingenio, ricas en imaginación, ricas en elogios. Entonces verás cómo empiezas a crear riqueza afuera. Es que va a ser automático y mecánico. Vero, gracias por dejarnos también tu pregunta allí en nuestro box de consultas. Vamos con otra más. A ver, acá una pregunta de las historias dice, ¿se pueden romper contratos que hicimos antes de nacer? Sí, esto es lo mismo que hablamos con el tema del destino. O sea, cada uno antes de nacer proyecta una serie de intenciones y en ellas puede haber acuerdos y puede haber contratos. La cuestión es que hay que comprender la naturaleza del contrato para poder revertirlo. Yo tengo que entender o intuir, por lo menos, qué es lo que pacté. Entiéndase que en el lenguaje del universo no pactamos sufrir, ni pasarlo mal, ni mierdas de estas. No hay ningún pacto de sufrimiento, no hay ningún pacto de dolor. Lo que hay son pactos basados en energía, en transferencia y en geometría. Todo se tiene que poder leer o interpretar como patrones geométricos. Entonces, básicamente lo que uno tiene que entender es que cualquier aprendizaje que uno, entre comillas, ha pactado, se puede hacer de muchas maneras, se puede conseguir de muchas maneras. No hay una sola. Con lo cual, nosotros no estamos obligados ni destinados a tener que seguir unas pautas o un derrotero o un camino muy rígido. Entonces, ¿cómo lo deshacemos? Primero entramos en meditación profunda y tratamos de identificar qué partes de nosotros nos están guiando hacia lugares que no queremos y lo resolvemos. Y tenemos que entender por qué estoy yendo a un lugar que yo no quiero. Bueno, porque inconscientemente en algún lugar sí que quiero. Ese lugar inconsciente que sí que quiero, porque creo que merezco un castigo, o para desahogarme, o para acabar con todo ese sufrimiento, eso tengo que deshacerlo. Decir, no, renuncio a esa parte de mí, renuncio a la parte de mí que se quiere ir al carajo porque quiere acabar con todo esto. Digo, no, renuncio a esa parte evasiva, a esa parte cobarde, renuncio a toda ella. Entonces, cuando se renuncia, dejamos de sabotearnos, dejamos de ponernos palos en las piedras y aceptamos todo lo bueno que está por venir, porque lo bueno ya lo intuimos. Le agradecemos a la persona que nos dejaba su pregunta allí en el box de las historias, que está súper explotado cuando avisamos que ibas a estar con nosotros, Robert, como lo decía hace un ratito, lo vuelvo a repetir, es un placer contar hoy aquí con tu presencia en Luminaria Televisión. A ver, acá nos dicen, ¿qué piensas sobre la infantilización como método de manipulación y abuso emocional?
Claro, cuando nosotros nos colocamos en una posición infantil respecto a la vida, y eso respecto a la vida, y eso siempre ocurre cuando estamos, por ejemplo, frente a una autoridad, nosotros nos colocamos por polaridad en un lugar infantil y los otros se colocan como autoridad. Entonces, claro, es un mecanismo de manipulación porque allí volvemos a la indefensión. Nosotros, como seres infantiles, en primera instancia, somos vulnerables físicamente. O sea, eso es impepinable. Físicamente, cuando nacemos, no tenemos capacidad de ser autosuficientes, ni crear nuestra propia comida, ni de enfrentarnos a los adultos. Estamos en absoluta desventaja. Entonces, si nos colocan de manera artificial en una posición infantil, obviamente todas las inseguridades van a aflorar en tropel. Por eso, evidentemente, todo manipulador va a intentar tratarnos como niños y hacernos sentir como niños, sobre todo desde una posición dominante y agresiva. ¿Cuándo tenemos que colocarnos como niños y como niñas? Porque aquí es importante incluso distinguir entre niño y niña porque son cosas un poquito diferentes. Un día podríamos hablar largo y tendido de eso, pero es una cuestión interesante. Pero en todo caso, la inseguridad o la sensibilidad tiene más que ver con la parte de niña. Entonces, cuando hablamos al principio del hogar, en la otra parte del vídeo, lo que estamos intentando es crear el espacio para que la niña se regenere, para que la niña esté bien, para que la niña funcione adecuadamente. Y eso es lo que hay que crear precisamente para evitar esa infantilización negativa. Uno puede infantilizarse en positivo, por ejemplo, cuando juega o cuando se cuida, cuando descansa, cuando se protege, es una infantilización positiva, pero generalmente nos infantilizan respecto a cuestiones adultas, respecto a cuestiones que requieren técnica, que requieren ponderación y análisis, y cuando ahí nos infantilizan, como por ejemplo con los medios de comunicación, que nos hablan como si fuéramos gilipollas todos, eso se hace precisamente para que seamos dependientes y vulnerables y para que pensemos que nosotros siempre vamos a saber menos que los que salen en televisión. Gracias a quien nos dejó su pregunta en el box de las historias. Vamos con otra más. Vamos a ver cuál podemos elegir. Hay muchísimas de todos los temas. Están todos invitados, amigos, a preguntar sobre lo que quieran. Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Robert Martínez aquí en Luminaria Televisión. Acá la cuenta Eleven dice, ¿cuál es la actitud correcta que tenemos que tener este 2023? ¿Y por qué? Sobre todo apertura mental. Plutón en Acuario, que es quizá uno de los elementos más importantes, es ser muy abierto a nivel intelectual, porque todas nuestras estructuras y cosmovisiones se pueden romper en cualquier momento por algún agujero. Con lo cual, si algo aparece nuevo en mi cosmovisión, en mi vida, un fenómeno que yo no sé cómo interpretar y cómo gestionar, tengo que replantearme todo lo demás. Entonces tengo que ser bastante humilde intelectualmente para decir, oye, mira, pues a lo mejor todo lo que yo pensaba o gran parte de lo que yo creía como cierto está equivocado, con lo cual tengo que estar abierto a replantearme muchas cosas. Algo parecido a lo que ya sucedió en 2020 cuando entró Saturno en Acuario, pero ahora más bestia. Si ya entonces mucha gente hizo ese proceso de, voy a empezar a replantearme cómo está configurada la sociedad, cómo está configurado este mundo, porque hay cosas que me han descuadrado mucho de lo que ha pasado hacia afuera, vamos a mirar si hay más cosas en las que nos pueden haber mentido. Pues esto se va a amplificar mucho más. Y luego, con Saturno en Piscis, que también es uno de los puntos importantes, es tener mucha paciencia y mucha tolerancia respecto a lo caótico, respecto a lo que no se controla y respecto a lo que es un desastre. Porque vamos a ver grandes desastres en cuanto a la organización de las administraciones, en cuanto a la organización del mundo. Vamos a ver que reina absolutamente el caos, que los gobiernos y las instituciones no responden ni siquiera a lo más elemental y a lo más básico. Entonces, seamos pacientes y pensemos que si el mundo está en caos es porque nosotros hemos venido a poner orden. Entonces, no tiene por qué salpicarme lo que va mal hacia afuera. Yo he venido a crear mi pequeño mundo y precisamente si tengo un contraste horrible de lo que no hay que hacer, ya estoy teniendo de facto la naturaleza y la pista de lo que sí que hay que hacer y de lo que sí que vengo a hacer. Eleven, gracias por dejarnos tu pregunta también en el box de consultas. A ver, acá nos dicen, Robert, ¿qué opinión tienes sobre la medicina cuántica? Por ejemplo, dispositivos del estilo Heli, y ahí se cortó la pregunta. Del estilo, no sé qué estilos son, pero bueno, medicina cuántica, es que no sé si son dispositivos electrónicos o son dispositivos energéticos, o sea, que trabajan, imagino que trabajan a nivel sutil. En principio soy bastante favorable a todo lo que es medicina cuántica, partidario de todos esos avances, aunque obviamente entiéndase que la principal medicina, más allá de lo paliativo y de todo aquello que te puede ayudar a restablecer tus campos energéticos y demás, si no va acompañado de unos hábitos saludables, no es más que un parche. O sea,
toda forma de medicina es un parche. El objetivo es que nosotros recuperemos nuestra verticalidad energética, que seamos congruentes en nuestra vida, y entonces cuando nosotros hacemos sobreesfuerzos, y muchas veces los tenemos que hacer por razones de guión, entonces recurrimos a las medicinas, sean cuánticas, sean energéticas, sean físicas, sean del tipo que sea, para reequilibrarnos, pero no como base. La base no puede ser tomar un complemento, o que el complemento tenga que ser lo que me ayude a soportar el día a día. Si necesito un complemento siempre, más allá del complemento alimenticio básico para estar en cierto equilibrio, es que algo no va bien en mi vida y debería cambiarlo cuanto antes. Gracias a quien nos dejó su pregunta también en el box de consultas de las historias. A ver, acá nos dicen, ¿qué conoces de los niños autistas y Cristal? Bien, de los niños autistas sabemos que alguna de las causas principales no se puede nombrar, pero tiene que ver con tóxicos que se introducen en el cuerpo de manera artificial. Entonces, básicamente, ese tipo de autismo se puede revertir, o sea, existen maneras con protocolos de extracción mediante edemas de sustancias que tampoco se puede hablar de ellas, pero se puede revertir. Os recomiendo hablar con Nena Gosling, la podéis buscar en Instagram y os ayudará a encontrar la manera de limpiarlo, sino también con Josep Pamies, buscad en Soberanía y Salud y seguro que os dan protocolos para desintoxicación. Respecto a los niños cristal, que a veces puede haber una cierta relación entre los niños autistas y cristal, evidentemente, si hablamos antes del elemento agua como un elemento que ayudaba a la introspección, en los niños autistas ese nivel de introspección se lleva a un nivel superlativo. O sea, hay un nivel de sensibilidad y de conexión mucho más alto de lo normal, precisamente porque los niños autistas no gastan tanta energía a la hora de tener que seguir estúpidas reglas sociales. Entonces, precisamente, dado que la energía introspectiva es mucho más potente, la sensibilidad puede estar mucho más concentrada en otras áreas. O sea, dicho de otro modo, en este mundo, en esta vida, no hay nada, no hay ninguna característica que sea una debilidad per se, o que sea manifiestamente negativa. Al igual que se sabe que, por ejemplo, si una persona es ciega o es sorda, desarrolla más por compensación otros sentidos, en buena lógica, un autista, si está dejando de utilizar o de malgastar energía en normas sociales, en protocolos sociales o en según qué observaciones del lenguaje no verbal del otro, va a introyectar toda esa energía y aplicarla a otros procesos cognitivos, sensitivos, artísticos, emocionales, y los puede desarrollar hasta niveles superlativos. Así que, obviamente, aunque hay diferentes espectros autistas, cada uno de ellos tiene que tener algún tipo de talento superlativo que se puede conectar con lo que llamamos niños cristal. Es decir, que pueden tener capacidades de canalización muy altas, sensibilidades superiores, superintuiciones, que a veces les puede costar comunicarlas abiertamente. Entonces, hay que aprender a entender su lenguaje para poder llegar a ese nivel de conocimiento. Gracias a quien nos dejaba su pregunta en el box de consultas. Vamos con algunas más rápido. A ver. Acá Legacy dice, ¿cómo caerán los jueces o instituciones que han hecho decisiones injustas? Hombre, irán cayendo porque habrá algunos que serán honestos y serán los que irán tirando a los otros. O sea, básicamente, la manera en que caerán será desde dentro. O sea, siempre dentro de todas las instituciones, por una cuestión energética, tiene que haber algún representante de la luz o varios. Habrá un momento en el que son tantos los actos execrables y contrarios a la ley que ellos nos han promulgado, las que están violando y vulnerando, que por lo tanto van a haber unos cuantos buenos, que los hay, que van a empezar a aplicar medidas y no los van a poder parar, porque la protección energética de la propia luz va a hacer que ellos puedan llevar a cabo todas sus acciones y tareas y que finalmente la oscuridad solo tenga que replegar, recular e irán cayendo todos como fichas de dominó. No sé cuándo se va a producir todo esto, pero desde luego tiene que ser pronto que se empiecen a ver algunos casos. Y la cuestión es que hay que apelar a unos cuantos jueces valientes, a unos cuantos abogados valientes, a unos cuantos policías valientes, y entre todos, si hay muchos implicados, no van a matar a uno. Entonces la cuestión es que sean bastantes. Lo mismo que en una cuestión de la disidencia, cuando empieza a haber unos cuantos buenos, ya no pueden asesinarlos a todos. Entonces no se puede arruinar a tantos, y por eso el ser unos cuantos es en sí mismo un sistema de protección. Así que animamos a los primeros valientes porque van a ser protegidos y además serán héroes que pasarán a la historia. Yo creo que está bastante bien. Mejor pasar a la historia como un héroe que empezó a desarticular todo ese sistema corrupto judicial, que no como un mediocre, acojonado, anodino más,
que simplemente será olvidado y además luego cuando finalice su encarnación sentirá con culpa y vergüenza todo lo que dejó de hacer por 4 duros miserables. Eva, sí, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Vamos rápido con otro más. Acá, mira, Mónica nos dice, hola Robert, ¿cómo hacer para potenciar la intuición? Haciendo actividades que te gusten. Cuando tú estás haciendo una actividad que te guste, ¿qué ocurre? Que tu atención se focaliza muy rápidamente y con muy poco esfuerzo. Si a mí me gusta jugar a los bolos y estoy enchufado. Si me gusta jugar al tenis, estoy enchufado. Si me gusta analizar el comportamiento de los demás, estoy enchufado. Entonces, si estoy enchufado, significa que mi atención con muy poco esfuerzo se puede sostener en la actividad y entonces la intuición se dispara. Entonces, ¿quieres disparar tu intuición? Haz cosas que te gusten. ¿Quieres reducir tu intuición? Haz cosas que no te gusten. Entrarás en un pensamiento, en un modo lógico y verás como cada vez te cuesta horrores hacer los razonamientos más simples o intuir hacia dónde quieres ir. También haz cosas que te gusten y que no te supongan demasiada presión, porque si son cosas que te gusten pero vuelcas demasiada tensión en el resultado, también torpedearás la intuición. Básicamente la intuición es el resultado de la confluencia perfecta entre mente y corazón. Ahí es cuando se detona y aparece la intuición. Por eso es cuando disfrutas y estás absorto intelectualmente en algo que te gusta. Moni, muchas gracias también por dejarnos tu pregunta allí en el box de consultas. Vamos con una más. Paciencia, amigos, por favor, porque hay muchas preguntas y bueno, no sé cuál ponchar. Acá Gregory dice, ¿por qué no consigo soñar con mi esposa fallecida? Amigas de mi esposa sí la han soñado, pero yo no. Bueno, puede haber muchos motivos, pero vamos a intentar encontrar maneras de que puedas conseguirlo. Lo primero, antes de dormir tienes que dedicar un cierto tiempo a hablar mentalmente con ella, a ser posible, coges una foto y hablas directamente a la foto, e intentas rememorar escenas que he tenido juntos, pero sobre todo es importante que no solo te limites a pensar y a sentirlas, sino a hablar. No hace falta que hables en voz alta, pero sí telepáticamente como si tuvieras una conversación, una y otra vez, y comentas, y dices, y comentas, y narras, como si estuvieras hablando con ella directamente. Parece que no, pero hay una gran diferencia entre simplemente pensar con una cierta mecanicidad a hablar, a decir las cosas, a darle un sentido discursivo como si realmente estuviera al otro lado. Cuando lo haces de esta manera, la cantidad de energía que estás volcando es superior y por lo tanto le estás permitiendo a tu cuerpo astral que vaya en donde ella está y se encuentre en ese lugar intermedio. Y además le dice, todo esto que te estoy diciendo ahora, te lo voy a decir luego en el astral, te voy a abrazar, te voy a besar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir planificándolo muchas veces durante la noche, pero que no solo sea un discurso mental y ya está, que sea una bocanada fuerte de mensajes, uno detrás de otro, de manera muy directa, como si la tuvieras delante. Entonces verás cómo lo vas a acabar consiguiendo y hay que insistir, 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 insistir. Muy bien. Grego, gracias por dejarnos tu pregunta en nuestro box de consultas. Hoy tenemos el placer y el privilegio, lo vuelvo a decir, de contar con la presencia de Robert Martínez aquí con nosotros en Luminaria Televisión. A ver, vamos con esta, que es de Luz, y dice, en Venezuela es difícil comer bien, ¿afecta trabajar la luz? No, es decir, todos podemos trabajar la luz, incluso aunque estemos en situaciones deplorables. ¿Por qué? Porque, insisto, pese a que uno, por ejemplo, pues tenga dificultades de nutrición, que no digo yo que no tenga cierta influencia en el cuerpo físico, puede trabajar de otras maneras. Es decir, por ejemplo, a nivel emocional, tienes capacidad para conectarte y, de hecho, cuando uno tiene situaciones muy complicadas, la acumulación de energía es tan grande y es tan poderosa que te permite hacer un gran trabajo de luz. Es decir, si yo estoy viendo penurias y la gente a mi alrededor está viendo penurias, tengo tanta capacidad de hacer buenas acciones porque hay tanta gente sufriendo a mi alrededor que podría ayudar, que realmente el trabajo de luz es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con muy poco esfuerzo puedes aliviar sufrimiento. Si con muy poco esfuerzo puedes aliviar sufrimiento, puedes encadenar muchísimas buenas acciones en muy poco tiempo y eso crea una bocanada de luz que luego se puede propagar. Entonces hay que aprovechar los escenarios socialmente difíciles porque ahí sumimos o creamos luz de una manera muy rápida, muy fácil y muy exponencial. Así que hay que aprovechar los escenarios difíciles porque ahí la luz es mucho más rápida, mucho más fuerte y mucho más fácil, en definitiva, de emplearla. Cuando todo está bien, bueno, pues ¿qué hago? Parece que hasta sobro y más bien lo que hago es molestar y perjudicar.
Así que por eso mucha gente a veces se va de misionero al tercer mundo, a lugares muy tétricos, porque ahí es evidente que es muy fácil ayudar, porque hace falta echar una mano aquí y allá, entonces es muy fácil sentirse útil allí. Pero en una familia de multimillonarios parece que sobras en todas partes y que eres un estorbo. Por eso digo que la luz se puede trabajar perfectamente en un lugar oscuro, porque precisamente para eso está. Luz, muchísimas gracias por dejarnos tu pregunta y un saludo para todo Venezuela que siempre se suman aquí a nuestros directos de Luminaria Televisión. Acá Anso García dice, ¿cómo obtener energía en un momento puntual, un día que tienes poca energía? Por ejemplo, riéndose, busca en YouTube o busca en los vídeos donde sea, pues vídeos de humor, vídeos que te hagan reír, o incluso si tienes algunos que para ti son fetiches, pues toma la risa enseguida te recarga de energía. Lo que nos da energía son las acciones de fuego, entonces el fuego es risa, puede ser ejercicio físico, puede ser tomar el sol, pero en general es recordar cuáles son tus deseos, o sea, ¿para qué estás aquí? ¿Cuáles son tus motivaciones vitales? A lo mejor tus motivaciones vitales es hacer feliz a alguien, pues bueno, mantén una foto de esa persona a la que quieres hacer feliz y piensas, coño, yo estoy aquí sufriendo haciendo cosas por ti, pues la miro en el móvil, la miro donde sea, la tengo físicamente o como sea, y todo el rato me conecto con esas personas a las que quiero hacer feliz, a las que quiero impresionar, a las que quiero complacer, lo que sea, pero conéctate siempre con el deseo es lo que da energía. Y precisamente lo que nos quita energía es alejarnos de nuestros deseos principales y al final está haciendo tareas que yo no sé ni por qué la estoy haciendo. Sí, la estoy haciendo por dinero o la estoy haciendo para evitar que me despidan. Bueno, estoy tan alejado de mis objetivos que finalmente pierdo la energía. O sea, la energía se recupera en cuando tengo claros cuáles son mis deseos. Anso García, gracias por dejarnos tu pregunta, muy interesante también aquí, que nos va a ayudar a todos la respuesta de Robert. Vamos con otra más. A ver, dicen acá Gianluca. Robert, ¿nos puedes dar tips para empezar bien el día energéticamente hablando? Tener claras cuáles son las metas. Primero, descansar bien, eso desde luego, descansar bien, no incorporarse inmediatamente, sino justo cuando acabas de despertarte de la cama. A ser posible, te pones el despertador, en el caso de que tengas un despertador, unos cuantos minutos antes de que tú te vayas a levantar. O sea, si me despierto a las 9:30, por ejemplo, pues el despertador lo pongo ahí 10 y estoy 20 minutos donde me permito repasar los sueños, me permito un poco ir acompasando la respiración y levantándome poco a poco, que no sea una incorporación inmediata, sino que me voy levantando poco a poco y entonces ya cuando voy a levantarme realmente de la cama, que ya haya pasado 20 minutos estando despierto, que no vaya inmediatamente, aunque eso también depende un poco del ritmo de cada uno, pero por lo general lo ideal es que sea algo progresivo, a menos que seas una persona muy de fuego, que ya directamente vayas como un tiro, pero entiendo que entonces no me harías esta pregunta. O sea, que si ya eres una persona que se despierta rápido y con mucha potencia, pues entonces no creo que tenga ese tipo de problemas. Pero para el que le cueste un poco arrancar el día con fuerza, que lo haga progresivamente, que piense un poco en los alimentos. Los alimentos, cuando se van a cocinar, necesitamos que el fuego los vaya calentando poco a poco, para no quemarlos. Pues básicamente nuestra energía es igual. Pasar de la noche al día significa pasar de un estado de frío a un estado de calor. Entonces, el calor siempre tiene que ser progresivo, siempre tiene que ser ascendente, siempre tiene que ser escalonado. De esa manera empezamos el día con muchas ganas. Y lo mismo también, vamos a intentar siempre plantear el día como un gimnasio de entrenamiento, como un laboratorio en el cual vamos a aprender cosas nuevas y cada día es una aventura en la cual nos van a llegar nuevas revelaciones y nuevas iluminaciones. Entonces, pedimos al universo que nos den nuevas revelaciones, nuevos aprendizajes y nuevos ángulos desde lo cual ver lo mismo. Porque al fin y al cabo yo puedo pasar todos los días por el mismo lugar y verlo con otros ojos, con otro ángulo, de otra visión y al final comprender mejor la naturaleza de esta realidad porque ha cambiado mi mirada. No necesito grandes experiencias para comprender este mundo. Lo que necesito es progresar, mejorar y actualizar mi mirada. Gianluca, muchas gracias también por dejarnos tu pregunta en nuestro box de consultas, aquí para nuestro gran invitado de esta jornada, que es Robert Martínez. Acá nos dice la cuenta Inticon, Robert, ¿es un buen momento para emprender? Gracias. Sí, ahora es bastante bueno. De hecho, si pudieras emprender estos días, estamos en días bastante buenos. Como mucho hay que esperar, como mucho una semanita que Mercurio ya no esté retrógrado, pero en general sí. ¿Por qué? El Sol en Capricornio está bastante bien,
el Sol en Acuario también está bastante bien, Júpiter en Aries está bastante bien, los últimos grados de Plutón en Capricornio también están bastante bien, o sea que estamos ante una energía bastante buena para emprender, por lo menos durante esas 2 o 3 semanas. Después, si hay que esperar otros momentos del año, yo me iría más ya a finales de mayo, junio, julio, agosto. Esos meses pueden estar un poquito mejor para emprender. Abril tampoco está mal, sí, abril también está bastante bien. Abril, parte de mayo, junio, julio y agosto son buenos meses en general. Inticón, gracias por dejarnos tu pregunta en nuestro box de consultas. A ver, por acá dicen, ¿cómo podemos constelar una situación o un problema nosotros mismos? Nos colocamos en una meditación y tratamos de visualizar a toda la gente que está involucrada en una ecuación energética. Constelar es, al fin y al cabo, darse cuenta que formamos parte de sistemas, un sistema familiar, un sistema en el trabajo, y ver todas las personas que están relacionadas en una situación. Lo que tengo que hacer es sentir cómo me coloco en el punto de vista de todos ellos, de mí y de los otros, por ejemplo, cómo están ellos conmigo, cómo están ellos entre ellos, cómo estoy yo respecto a ellos, y entonces tratar de ser más sintético y más claro respecto a cada uno de ellos. Incluso si notas que alguno tiene hostilidad respecto a ti, que está enfadado, que lo que sea, que intentes hablarle desde el corazón para hacerle entender tu punto de vista. Y si ves que desde el otro no te comprende porque está muy cerrado, pues intentar hablarle hasta que cada vez que te coloques en su lugar, veas, te digo, vale, parece que ya me está entendiendo un poco mejor, parece que ya me respeta, parece que me entiende, y una vez que ves que el otro ya te ha entendido, ya puedes dejar. O sea que básicamente, háblale de corazón y dile todo aquello que realmente sientes. Y te recomiendo, sobre todo, que lo acabes siempre con un mensaje constructivo y positivo en el que valore realmente lo que el otro hace bien, que entiendas su punto de vista. Si no lo entiendes bien, no lo vas a poder constelar bien. Incluso el que te insulta, el que se mete contigo, pues lo hará por alguna razón. A lo mejor te está malinterpretando, pero él piensa que, no sé, que le estás robando trabajo, que le estás perjudicando en su vida, que él está, pues, tú estás, no sé, has conseguido con muy poco esfuerzo lo que él no consigue y está frustrado. Bueno, pues sus motivos tendrá. Entonces, intenta comprenderle, aunque sus motivos no sean justos ni sean legítimos, pero son comprensibles. Entonces, como son comprensibles, tú dices, bueno, te comprendo, entiendo lo que sientes, y entonces le intentas ayudar a que lo vea desde otro lugar. En esa conversación telepática que haces en la constelación, te darás cuenta que se mueven cosas. Al día siguiente o a los 2 días, verás cómo las cosas empiezan a cambiar entre vosotros. Agradecemos allí a quien nos dejó esta linda pregunta, muy interesante, en nuestra box de historias de preguntas. Acá nos dicen, Panacea Natural, ¿qué labores diarias nos conviene incluir camino a la nueva era? Trabajos, gracias. Sobre todo meditar, y entiéndase como meditar no necesariamente dejar la mente en blanco, sino simplemente tener actividades en las cuales la mente y el cuerpo confluyan. Bailar es meditar si te gusta bailar, cantar es meditar si te gusta cantar, escribir es meditar si te gusta escribir, o sea, todo aquello que hace que estés absorto, como hemos dicho, acentúa la intuición y es una forma de meditación. La meditación no tiene por qué ser únicamente pasiva, la meditación puede ser dinámica, puede ser activa, y de hecho es la más común, la que casi todos vivimos, es una meditación activa, por lo cual las grandes revelaciones nos llegan cuando estamos absortos en una situación meditativa, estamos meditativos respecto a esta vida. Los trabajos alienantes, los trabajos de esclavo, hacen que nuestra mente se disocie de nuestro cuerpo. Uno está haciendo una actividad pensando en otra cosa, entonces ahí está todo separado y por lo tanto no puede aflorar la intuición. ¿Qué es lo que nos pide la nueva era? Que estemos absortos en lo que estamos haciendo. Si estás absorto en lo que estás haciendo, las ideas afloran con total velocidad y con total fluidez. Entonces, eso es lo que queremos. Cualquier actividad que hagamos hondamente, absurdamente, que nos metamos, nos zambullamos completamente y la disfrutemos. Cuando eso lo hagamos, y da igual cualquier actividad, puede ser lavar los platos o jugar a un videojuego, pero hazlo de verdad. No estés sintiendo culpabilidad o con la mente en otra parte. Estás jugando al videojuego por jugar al videojuego. Estás lavando los platos, estás lavando los platos. Estás lavando los dientes, estás lavando los dientes. Y si estás comiendo, estás comiendo. O incluso estás pues rellenando la declaración de la renta, pues rellenas la declaración de la renta porque no tienes más remedio y de paso les insultas un poco, pero insúltales de verdad, insulta de corazón al ministro de Hacienda y a todos los que te están saqueando y robando, pero hazlo de corazón y hasta eso será meditativo y será terapéutico.
Panacea Natural, muchas gracias por dejarnos tu pregunta aquí en nuestro box de consultas también. Vamos con alguna otra pregunta más. Acá nos dice Diana, ¿cómo superar el duelo? Para el duelo hace falta el elemento agua. Hay que llegar a una introspección profunda y dejar que todos los sentimientos, que todas las emociones salgan. Hay que sacarlas todas. De las emociones hay que extraer una lectura inteligente. No basta simplemente con llorar y ya está y sentir nostalgia. No, hay que pensar en todo lo que he perdido y también, y eso es lo más doloroso, en todo lo que he ganado. Porque cuando uno pierde a alguien, ha perdido una cosa, pero ha ganado otra. Entonces yo tengo que entender exactamente lo que he perdido, que eso me puede fastidiar, me puede molestar muchísimo, no estoy frivolizando con ello, pero tengo que entender también lo que he ganado. Para que se produzca una transformación, una transferencia energética, tengo que pasar del yin al yang. Si no hago esa pasada, entonces el duelo no se supera, porque sigo pensando en mi psique que lo que he perdido es mucho más valioso que lo que he ganado. Entonces yo quiero volver hacia atrás y mi mente queda disociada. Pues lo más importante es que afronte el duelo sumergiéndome completamente en mi estado emocional y luego racionalice absolutamente todo lo que estoy sintiendo. Si no lo racionalizo y no le paso a palabras, pero tengo que sentirlo. No basta simplemente con racionalizar sin sentir, no. Siento, duele, sí, duele, pero empieza a racionalizar lo que duele. Cuando lo hayas hecho suficientes veces, el duelo desaparece. ¿Por qué? Porque entiendo que la vida continúa y que el mejor tributo que se puede dar a los fallecidos o a la gente que se ha descolgado de tu vida es dar las gracias por lo que hemos vivido juntos y tributarlo demostrando que yo he aprendido lo que tenía que aprender a tu lado, que yo me he quedado con tu esencia, con tu sonrisa, con lo que sea que tú tenías en mi vida. Pues con eso me lo voy a llevar y lo voy a seguir honrando y tributando día tras día durante toda mi vida. De esa manera, lo que perdí no se ha perdido porque sigue vivo dentro de mí. Diana, muchas gracias por tu pregunta. Robert, ahí volvemos al box de consultas. Hay, mientras tanto, acá en donde está el chat, digamos, muchos van preguntando sobre algunos temas que me gustaría preguntarte, así reciben también su respuesta. Pero ahora volvemos al box de consultas, amigos. Estaban preguntando mucho acerca de las almas gemelas. Si creías No sé y... qué opino de las llamas gemelas. Bueno, que no necesariamente las almas gemelas o llamas gemelas son pareja. O sea, no necesariamente se tiene que establecer un vínculo romántico entre ellas. De hecho, cuando pensamos en gemelos, ¿qué son? Los gemelos son hermanos. Entonces, los hermanos tienen una relación de gran similitud, pero no necesariamente, bueno, mejor dicho, no suele haber una relación romántico-sexual entre ellas. Entonces, aunque puede haber llamas gemelas que tienen un parentesco o una conexión de romántica, no es condición sine qua non. Entonces, sí que existen en el sentido de que puede haber diferentes almas que provienen de la misma ramificación, pero hay muchas lecturas al respecto. Entonces, no necesariamente necesitamos a nuestra llama gemela para completarnos en esta vida y muchos de ellos o muchos de nosotros no tenemos por qué llegar a conocerla. No es necesario. Porque de hecho el universo muchas veces, si tienes una persona que es muy parecida a ti, la pone en otro lugar para que haga una función similar. Ahí volvemos, amigos, al box de consultas. También recuerdo que estaban preguntando acerca del ángel de la guarda, y recuerden, quizás no estaban al principio, que le habíamos consultado acerca de los ángeles a Robert, porque les habíamos comentado que también los esperamos en Luminaria Angelical, que es nuestro nuevo canal de Luminaria Televisión, así que están invitados también a sumarse por allí en Luminaria Angelical. Pero esta pregunta que se repitió mucho, Robert, es si existía el ángel de la guarda. Es un concepto equivalente a lo que se llaman espíritus guía. Entonces, lo que llamamos ángel de la guarda es una categoría dentro de los espíritus guía, que son aquellos que están a veces asignados o a veces de oficio para ayudarnos y guiarnos en esta vida desde la sexta dimensión. Bueno, desde otro plano sutil, desde un lugar energéticamente bastante neutro, y son pues algo así como unos instructores, unos guías que tienen como misión servirnos a nosotros. Entonces están bastante especializados en las tareas humanas y sobre todo en lo que son los objetivos de crecimiento humanos, o sea, en los planes evolutivos humanos. No necesariamente van a ayudarnos los ángeles de la guarda o los guías en todas las cuestiones mundanas simplemente porque no saben sobre ello. Pues como no saben, tampoco nos pueden ayudar. Ellos pueden leer fácilmente nuestra escalera evolutiva y ayudarnos a pasar al siguiente peldaño evolutivamente hablando, pero a resolver problemas técnicos y competencias y destrezas de tipo humano, pues no tienen por qué hacerlo simplemente porque no saben, y otras, aunque lo sepan, por respeto a nuestro libre albedrío.
Otra de las preguntas que estaba pasando mucho, Robert, era respecto de situaciones puntuales en algunos países. Recuerdo Brasil, recuerdo Cuba, también Venezuela y, si mal no lo recuerdo, República Dominicana. No sé si tenés para decir alguna cosita de alguno de ellos o querés elegir algún país al azar, como quieras. A ver, yo no puedo saber demasiado de otros países porque, primero, la información que me puede llegar es a través de los medios y la información de los medios está completamente distorsionada. Con lo cual, realmente desconozco realmente lo que pasa en esos países. Porque las pocas veces que leo algo de los medios, luego tengo un consultante que es de Brasil o de Venezuela y dice, no, eso no pasa así, como dicen. Entonces, claro, no puedo decir nada de esos países porque no lo sé. Si apenas puedo saber de mi propio país, porque también la información está sesgada, más bien es porque tengo gente cerca que va comentando las cosas, pero realmente no puedo decir mucho. Y astrológicamente podría mirar un poco la carta de los países, pero me remito al general. Ahora mismo estamos en un mundo tan globalizado que nos interesa mucho más lo general que lo particular. O sea que la pauta es igual para todos. Da igual dónde estemos, la pauta es la misma. Bien, y sobre las nos preguntaban también bastante. Vale, te recomiendo no decir esa palabra más en todo el directo porque puede ser motivo de que nos tiren el directo. Ay, bueno, entonces la dejamos de lado. Vamos con otra más del box de Exacto. consultas. No hemos dicho nada de eso, pero yo creo que mi opinión ya es de sobra conocida. Estamos completamente a favor de todas, de todas, de todas, de todas siempre. Ok, listo. Ya metí la pata, Robert. No pasa nada, Vamos con. supongo que si no hemos desarrollado el tema, no creo que haya problema. Bueno, vamos entonces con alguna otra pregunta del box de consultas. Amigos, fueron dejando muchas, pero claro, había algunas que veía pasar ahí en el chat constantemente y entonces quería dar como un pantallazo general. A ver, vamos por acá. Nos dice Círculo Tarot, ¿en qué recomiendas enfocarme para sanar artritis reumatoidea de larga data? Gracias. Vale, normalmente todo lo que son artritis, la otitis reumatoide o reumatoidea, como se pronuncie, tiene que ver con una energía de Marte que está enquistada, o sea, hay rabia dentro. Entonces, básicamente, lo mejor que se puede hacer con una artritis es tomar absoluta determinación en algunas áreas de la vida. O sea, lo que ocurre es como si la energía arranca y se traba, arranca y se traba, arranca y se traba. Es un programa de impotencia. Entonces, lo que recomendaría es haz cualquier acción que requiera disciplina. Por ejemplo, todos los días te levantas, yo qué sé, a las 9:35 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después, y te levantas justo de la cama a esa hora. Y además, cada día, o sea, crea como una especie de disciplina espartana y cada vez que cree hábitos más rígidos, seguramente conseguirá ir desenquistando esa energía. O sea, básicamente se supera con determinación, con mucha determinación. Hay que hacer que la energía de Marte, la energía de fuego, circule mejor. Entonces, seguramente hay algún objetivo vital o varios que se han quedado trabados y en el fondo no se ha renunciado, pero internamente hay un sentimiento de resignación, de derrota. Digo, no, al final lo que quiero es que persigas tus sueños hasta el final, que aceptes la frustración, pero que no desistas nunca. Círculo Tarot, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Robert, vamos con las últimas. Sinceramente me quedaría un par de horas más largas preguntándote todo, porque la verdad que, como lo decía, es un privilegio tenerte con nosotros y fue muy dinámica la entrevista de hoy. Les agradezco a todos, pero sé que en España ya es tarde y no quiero abusar de tu generosidad. Vamos con un par más últimas y nos despedimos. Sara, que nos acompaña siempre en todos los directos, muchas gracias. Dice, ¿cómo dar el salto cuántico? Antes hablamos de tener apertura mental. El salto cuántico, al fin y al cabo, es estar abierto a lo impredecible. Vivimos en una sociedad muy mecanizada y muy adicta al control, especialmente a tratar de controlar cosas que no se deben controlar o que no se pueden controlar. Por ejemplo, controlar el futuro y qué va a pasar y cuándo va a pasar y qué haré. O sea, cuestiones peregrinas que no se pueden someter al control, mientras se descuida el control de lo que sí que se puede hacer. Entonces, cuando tomamos el volante de nuestra vida, o sea, tomamos responsabilidad de las cosas que sí que están bajo nuestro control, aceptamos mucho mejor aquellas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, el salto cuántico es básicamente una especie de salto al vacío que no es un vacío. O sea, es decir, tú no puedes tener miedo a lo divino cuando ya conoces lo divino dentro de ti. Por eso, no hay miedo a aquello que tú ya has saboreado dentro de ti y te gusta ese sabor. Entonces, cuando una persona ya se ha, entre comillas, arriesgado a hacer cosas que le gustan, ya no le tiene miedo a la incertidumbre.
El miedo a la incertidumbre es cuando uno apuesta impulsivamente, cuando simplemente está ensayando y probando, cuando no se conoce lo suficiente. Entonces el salto cuántico será cuando uno ya conoce lo divino y por lo tanto se entrega a ello sin miedo. Sara, gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Vamos con una o dos más rapidito, rapidito. Acá nos dice Coisi, ¿hay que sentirse merecedor o elegir la abundancia? ¿Cuál es y quién establece qué es la abundancia? Abundancia o merecedor es escoge lo que tú desees. O sea, tú eres el que decide cuánto quieres. De hecho, habrá un momento en el que te saciarás. O sea, si uno pide más de la cuenta, no pasa nada, te saciarás. Verás que hay un momento en que la sensación, el fuego, la ansiedad que hay, se acaba. O sea, ¿la avaricia tiene fin? La avaricia tiene fin, por supuesto que sí. El que dice que la avaricia no tiene fin es porque no ha tenido suficiente, porque no ha encontrado exactamente lo que busca. Entonces, la abundancia al final es abundancia de opciones. O sea, tener donde escoger, que si quiero comprarme algo me lo pueda comprar. Y precisamente porque normalmente no lo necesito, pues ni siquiera me hace falta. Pero abundancia es abundancia de opciones. Entonces, ¿qué queremos? Una vida en la que tenga disponible todo aquello que yo necesite. Eso es la verdadera abundancia. No es necesariamente mucha cantidad de algo, es mucha cantidad de las cosas que para mí sean necesarias. Como por ejemplo, como hemos dicho, opciones. Entonces, ¿hay que sentirse merecedor? Sí, ya te lo mereces. Es que la cuestión es, ¿habría algún motivo válido para el cual no fueras merecedor? Es que no hay ninguno. O sea, no hay ningún motivo porque digamos, hostia, tú no tienes derecho a la abundancia. Tú no eres digno de ella. No hay ningún motivo válido. No hay absolutamente ninguno. Con lo cual, abundancia será de lo que tú quieras tener, que entiendo que muchas veces pues, hablamos de dinero, también abundamos, no sé, pues abundancia de amistades, de gente querida, de gente simpatizante. Bueno, pues esto es tómalo si lo quieres, pídelo si consideras que lo mereces y que estás dispuesto a estar a la altura. Por supuesto. Gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Robert, me encantaría, como te dije hace un ratito, quedarme mucho, mucho más. Acá me está diciendo nuestros amigos que estás cansado, que claro, en España ya es tarde, has hablado mucho. Fue un placer enorme contar con tu presencia hoy, de verdad, te lo digo de todo corazón. Infinitas gracias de parte de todo nuestro equipo de Luminaria Televisión. Amigos, los invito a que nos sigan y bueno, voy a robarte un minuto más y me gustaría si nos podés, no sé, hacer una reflexión final, regalarnos un consejo, un mensaje, lo que vos quieras, pero que cierres este directo de la manera que más te guste. Y desde ya, como te decía, agradecerte infinitamente porque le has puesto toda la buena energía, buena onda, a pesar de los cortes que tuvimos ahí en un momento. Y amigos, recuerden que la primera parte quedó guardada, así que la van a poder disfrutar todas las veces que quieran. Sí, todavía no he entendido bien por qué se cortaba al principio, porque ha ido perfecto, o sea que no sé, misterios de Instagram. A ver, si acaso se hubiera que dar una consigna principal es recordar que todos somos campos energéticos, que dentro de nosotros pasan cosas y luego las que pasan fuera son un reflejo de las que pasan dentro. Entonces, vamos a cultivar las que pasen dentro, vamos a decirnos cosas bonitas, vamos a pensar en positivo, porque todo eso ayuda, todo eso contribuye. Y te sorprendería ver cómo la mayoría de la gente no piensa en positivo, no se dice cosas positivas y eso luego se traduce en sus discursos, se traduce en sus acciones, se traduce en sus decisiones. Realmente lo que se llama pensamiento mágico bien ejercido funciona y nos han convencido por activa y por pasiva de que es una estupidez. Es exactamente al revés. Nuestro campo energético reacciona constantemente a lo que decimos. Y si no, probar a hacer ejercicio, deciros durante un día todo aquello que os encantaría que los demás os dijeran. Y luego contar los resultados, ya veréis. Ay, no me alcanzan las palabras de verdad, Robert, para agradecerte nuevamente. Ojalá que podamos contar con tu presencia alguna vez nuevamente aquí en Luminaria Televisión. Te vamos a estar esperando. Gracias infinitas, de verdad, te mando un abrazo enorme y te agradezco de parte de todo nuestro equipo, al igual que todos nuestros amigos que nos estuvieron viendo hoy, que se animaron a preguntar, y disculpas a aquellos que no llegamos a responder, pero quedaron miles de preguntas en el box de consultas. Robert, gracias. A vosotros y que vaya muy bien y buenas noches a todos. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias. Chao, chao.